Hay una trampa silenciosa en el camino de la conciencia que pocas personas están dispuestas a reconocer. A medida que la mente comienza a comprender ciertos aspectos de sí misma, a observar sus patrones, a notar cómo funciona la realidad interior, aparece una sensación sutil pero poderosa, la idea de que ahora vemos algo que otros aún no ven. Esa sensación puede parecer inofensiva al principio, incluso puede sentirse como una confirmación de avance, pero yo, Jacobo Greenberg, descubrí que en ese mismo instante puede estar gestándose una de las formas más sofisticadas del ego, usar la conciencia para sentirse superior. Este fenómeno no surge de manera evidente ni agresiva. No se manifiesta necesariamente como arrogancia abierta o desprecio directo hacia los demás. Es mucho más sutil. La mente comienza a percibirse como más despierta, más consciente, más profunda que quienes la rodean. Observa a otros actuar de manera automática, reaccionar desde sus emociones, repetir patrones inconscientes, y en ese contraste aparece una sensación interna de diferencia. La persona no siempre lo expresa, pero lo siente. Se percibe a sí misma como alguien que ha comprendido algo que otros aún no han comprendido. Este tipo de percepción puede parecer legítima en ciertos niveles. Es posible que alguien haya desarrollado una mayor capacidad de observación o una comprensión más profunda de ciertos procesos internos, pero el problema no está en la comprensión en sí, sino en la forma en que la mente la utiliza para construir identidad. La conciencia, en lugar de abrirse, se convierte en un nuevo punto de referencia para el ego. La mente deja de definirse únicamente por sus logros externos y comienza a definirse por su supuesta claridad interior. En ese momento, el camino de la conciencia se distorsiona. Ya no se trata únicamente de ver con mayor profundidad, sino de ser alguien que ve más que otros. Y cuando esa necesidad aparece, la atención deja de estar dirigida hacia la comprensión de la realidad y comienza a girar alrededor de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Cuando esta forma de identidad comienza a consolidarse, la mente entra en una dinámica especialmente compleja, porque ahora el ego ya no se alimenta únicamente de lo material o de lo visible, sino de algo mucho más difícil de detectar, la sensación de claridad interior. La persona puede dejar de buscar reconocimiento externo, puede parecer más silenciosa, más observadora, incluso más reflexiva, pero internamente sigue existiendo un centro que necesita afirmarse, solo que ahora ese centro se sostiene en una idea distinta. Yo soy más consciente. Esta afirmación no siempre aparece de manera explícita en el pensamiento. Muchas veces se manifiesta como una actitud, como una forma de percibir a los demás. La mente observa a quienes reaccionan emocionalmente, a quienes viven desde el conflicto, a quienes no cuestionan sus patrones y comienza a establecer una distancia psicológica. Esa distancia no siempre es visible desde fuera, pero internamente se traduce en una sensación de separación. La persona deja de sentirse parte del mismo movimiento humano y empieza a percibirse como alguien que está un paso adelante. Aquí es donde el fenómeno se vuelve especialmente delicado, porque la conciencia, que en esencia debería disolver la separación, está siendo utilizada para reforzarla. La mente ya no se compara con los demás desde el éxito, el dinero o la apariencia, sino desde algo aparentemente más elevado, la comprensión. Y esa comparación es aún más difícil de detectar, porque puede estar envuelta en un discurso de humildad o de introspección. Incluso puede expresarse como una preocupación genuina por los demás, pero en el fondo sigue existiendo una estructura que se siente diferente, especial, separada. Este tipo de ego es más difícil de cuestionar porque se disfraza de evolución. La persona puede creer sinceramente que está avanzando, que está despertando, que está dejando atrás viejos patrones, sin darse cuenta de que ha construido una nueva identidad alrededor de ese proceso. Y mientras esa identidad no sea vista con claridad, la mente seguirá atrapada en una forma más sofisticada de ilusión, una que no se reconoce fácilmente como tal. En este punto es fundamental comprender algo que rara vez se menciona con claridad. El ego no desaparece simplemente porque la mente comience a observarse.
De hecho, en muchos casos, el ego aprende a adaptarse a ese nuevo contexto. Observa, aprende, se refina y encuentra nuevas formas de sostenerse. Cuando la conciencia comienza a desarrollarse, el ego no necesariamente se opone a ese proceso, puede incluso apropiarse de él. Puede decir, ahora soy alguien que observa, ahora soy alguien que comprende, ahora soy alguien que ha despertado. Y en esa apropiación ocurre algo muy sutil pero determinante. La observación deja de ser un acto libre y se convierte en una cualidad de la identidad. La mente ya no observa simplemente porque hay conciencia, sino porque se identifica como alguien que observa. Esta diferencia es profunda. Cuando la observación es natural, no hay un centro que la reclame, pero cuando la observación se convierte en parte del yo, aparece una forma de vigilancia interna que refuerza la identidad. La persona puede sentirse constantemente atenta a sí misma, analizando sus pensamientos, revisando sus emociones, intentando mantenerse consciente. Y aunque esto puede parecer un signo de evolución, muchas veces es una forma más sofisticada de control psicológico. El yo se mantiene activo, pero ahora bajo la apariencia de conciencia. En este estado, la mente puede volverse más rígida de lo que parece. Puede desarrollar juicios internos sobre lo que es consciente y lo que no lo es. Puede evaluar sus propias reacciones, corregirse, ajustarse, no desde una comprensión libre, sino desde una idea de cómo debería ser alguien consciente. Esto genera una tensión interna que no siempre es evidente, pero que limita la espontaneidad de la experiencia. La vida deja de ser algo que se observa con apertura y se convierte en algo que debe ser gestionado desde la conciencia. Y en ese intento constante de sostener una imagen de claridad, la mente se aleja de la verdadera comprensión, porque la comprensión real no necesita ser sostenida, no necesita ser protegida ni demostrada. Simplemente ocurre cuando la mente ve sin distorsión. Pero cuando el ego se apropia de la conciencia, incluso la claridad se convierte en una forma de identificación. A medida que esta identificación se fortalece, la mente comienza a desarrollar una forma particular de relación con los demás. Ya no se trata únicamente de observar sus comportamientos, sino de interpretarlos desde una supuesta posición de mayor claridad. La persona puede escuchar a alguien expresar su dolor, su confusión o sus conflictos y, en lugar de encontrarse realmente con esa experiencia, la traduce inmediatamente en categorías: está reaccionando desde su ego, no ha despertado, sigue atrapado en sus patrones. Estas interpretaciones pueden contener cierta verdad en términos psicológicos, pero el problema no está en lo que se observa, sino en la posición desde la cual se observa. Cuando la mente se coloca en un lugar de superioridad, aunque sea de manera sutil, la relación humana pierde autenticidad. Ya no hay un encuentro real entre dos experiencias, sino una distancia donde uno observa y el otro es observado. Esta dinámica genera una desconexión profunda que muchas veces pasa desapercibida. La persona puede creer que está ayudando, guiando o comprendiendo a los demás, pero en realidad está reforzando una estructura interna de separación. La conciencia deja de ser un espacio compartido y se convierte en una especie de privilegio personal. En este punto aparece otro fenómeno interesante: la dificultad para cuestionarse a uno mismo. Cuando la mente se identifica como consciente, cualquier crítica o señalamiento puede ser interpretado como una falta de comprensión por parte del otro. Es decir, el ego se protege no solo desde la identidad, sino también desde la idea de claridad. Si alguien cuestiona su comportamiento, puede pensar que el otro no entiende, que no ha visto lo mismo, que sigue dormido. De esta manera, la mente se vuelve menos permeable a la retroalimentación, menos abierta al cuestionamiento real. Y esto es especialmente peligroso, porque bloquea uno de los elementos más importantes del aprendizaje: la capacidad de ver lo que no estamos viendo. Cuando la conciencia se convierte en una identidad, deja de ser una herramienta de descubrimiento y se transforma en un filtro que limita la percepción. La mente cree que ve con claridad, pero en realidad está viendo a través de una nueva forma de distorsión, una que se siente más legítima porque está asociada con la idea de despertar. En este punto, la mente entra en una paradoja difícil de reconocer.
Cree que ha salido de la ilusión, pero en realidad ha construido una nueva. Ya no se identifica con sus antiguos roles, con sus viejas formas de reaccionar o con las narrativas más evidentes del ego, pero ha adoptado una identidad más sutil, más refinada, que gira alrededor de la conciencia misma. La persona puede sentirse más libre que antes, más clara, menos reactiva, y en cierto nivel esto puede ser cierto. Sin embargo, si esa claridad se convierte en una imagen que debe sostenerse, la libertad se vuelve condicionada. La mente empieza a defender su propia versión de la conciencia. He observado que este tipo de identificación puede generar una sensación de aislamiento que no siempre es evidente. La persona puede sentirse distinta, no necesariamente en un sentido negativo, pero sí separada. Puede tener la impresión de que los demás no comprenden lo que ella comprende, de que viven en un nivel diferente de percepción. Esta sensación puede parecer natural, incluso lógica, pero en el fondo refuerza una división que la verdadera conciencia no sostiene, porque la conciencia, cuando es auténtica, no separa, no establece jerarquías entre quién ve más y quién ve menos, simplemente observa. Cuando la mente utiliza la conciencia para diferenciarse, está introduciendo una estructura de comparación que pertenece al ego, y esa comparación puede volverse muy sutil. No se expresa necesariamente como orgullo evidente, sino como una sensación interna de diferencia. La persona puede no decirlo, pero lo siente. Y ese sentimiento influye en la manera en que se relaciona con el mundo en este estado. Incluso el silencio puede volverse una forma de afirmación. No hablar, no reaccionar, no involucrarse, puede convertirse en una manera de sostener la imagen de alguien que está más allá del ordinario. Pero este tipo de silencio no es necesariamente libertad. Puede ser una forma de evitar el contacto real con la experiencia humana compartida. La mente se mantiene en una posición elevada, observando, interpretando, pero sin integrarse completamente en la vida. Y en ese distanciamiento, la conciencia pierde su cualidad más profunda, la capacidad de estar presente sin necesidad de separarse. Cuando la conciencia comienza a ver este mecanismo con verdadera claridad, aparece un momento decisivo en el camino interior. La mente se da cuenta de que incluso su sensación de avance puede estar condicionada. Aquello que interpretaba como evolución puede estar sostenido por una forma más refinada de identificación. Este reconocimiento no es cómodo, de hecho puede generar una especie de desorientación interna, porque la persona comienza a cuestionar algo que consideraba estable, su propia claridad. Se pregunta si realmente está viendo con profundidad o si simplemente ha aprendido a pensar de una manera más compleja sobre sí misma. Este momento es crucial, porque abre la puerta a una comprensión más honesta. La mente deja de confiar ciegamente en la imagen que tiene de sí misma y comienza a observarla como parte del mismo proceso que está intentando comprender. En lugar de asumir que es consciente, empieza a preguntarse, ¿qué significa realmente ser consciente? ¿Es una cualidad que puedo poseer o es un estado que aparece cuando la mente deja de identificarse? Estas preguntas no buscan respuestas rápidas, no se resuelven con conceptos ni con teorías, se convierten en una forma de indagación directa. La atención se dirige hacia el movimiento mismo de la mente, hacia la forma en que surge la sensación de superioridad, hacia cómo se construye la idea de ser más consciente que otros, y en esa observación aparece algo importante. La sensación de superioridad no es muy distinta de cualquier otra forma de ego. Tiene la misma estructura, el mismo impulso de afirmarse, la misma necesidad de diferenciarse, solo cambia el contenido. Antes era soy mejor por esto, ahora es soy más consciente por esto, pero el mecanismo es el mismo. Cuando la mente ve esto sin intentar justificarlo ni rechazarlo, algo comienza a disolverse, la necesidad de sostener esa identidad pierde fuerza. La persona ya no necesita sentirse más consciente que los demás para validar su experiencia. Y en ese momento aparece una forma distinta de relación con la conciencia. Ya no como algo que se posee, sino como algo que ocurre cuando la mente deja de construirse a sí misma constantemente. A partir de este reconocimiento, la conciencia comienza a recuperar una cualidad
que había quedado oculta detrás de la identidad, la sencillez. Durante mucho tiempo la mente ha intentado sostener una imagen de claridad, de profundidad, de comprensión. Ha intentado ser coherente con esa imagen, actuar desde ella, responder como alguien que sabe, pero cuando esa estructura comienza a disolverse, aparece una forma de presencia que no necesita sostener nada. La mente ya no tiene que demostrar que es consciente, ni siquiera ante sí misma. Este cambio produce una sensación muy particular. Es como si la carga de tener que ser alguien, incluso alguien consciente, comenzara a desaparecer. La atención deja de estar centrada en cómo se percibe uno mismo y se abre hacia lo que realmente está ocurriendo. En ese espacio, la observación se vuelve más directa, menos filtrada por la necesidad de confirmar una identidad. La persona puede reconocer sus reacciones sin sentir que contradicen una imagen. Puede experimentar confusión sin interpretarla como un retroceso. Puede incluso equivocarse sin convertir ese error en una amenaza para su supuesto nivel de conciencia. Esta libertad es profundamente transformadora, porque rompe con la rigidez que suele aparecer cuando la mente se identifica con la claridad. La vida vuelve a sentirse más abierta, más fluida, menos condicionada por expectativas internas. La conciencia ya no es una meta que debe sostenerse, sino una cualidad que emerge cuando la mente deja de interferir constantemente con su propia narrativa. En este estado, la relación con los demás también cambia de manera significativa. La persona deja de observar desde una posición de superioridad y comienza a reconocer algo esencial. Todos estamos atravesando procesos similares, aunque se expresen de formas distintas. La separación pierde fuerza. Ya no hay alguien que sabe y alguien que no sabe. Solo hay experiencias que se desarrollan en diferentes momentos y contextos. Este reconocimiento no se construye desde una idea moral ni desde un intento de humildad. Surge de la comprensión directa de que la conciencia no pertenece a nadie, no es una propiedad individual que pueda medirse o compararse. Es un campo en el que todos participamos. Y cuando esta comprensión se vuelve real, la necesidad de sentirse superior desaparece por sí sola. Cuando esta comprensión se estabiliza, la mente comienza a experimentar una forma distinta de relación con la conciencia misma. Ya no la percibe como un logro personal ni como una cualidad que debe cultivarse para diferenciarse. La conciencia deja de ser un punto de referencia para la identidad y se convierte en un espacio abierto donde la experiencia ocurre sin necesidad de ser apropiada. Este cambio es profundo, porque transforma la manera en que la mente interpreta incluso sus momentos de claridad. Antes, cada instante de comprensión podía convertirse en una afirmación: ahora entiendo, ahora veo, ahora estoy más despierto. Pero ahora, esos momentos ya no necesitan ser integrados en una narrativa personal. Simplemente ocurren y se disuelven. La mente no intenta retenerlos ni convertirlos en parte de una historia sobre sí misma. Esto introduce una cualidad de frescura en la experiencia. Cada momento es percibido sin la carga de tener que sostener una continuidad psicológica. La conciencia no necesita acumularse para validarse. No se trata de llegar a un estado permanente ni de alcanzar una forma definitiva de claridad. Se trata de ver instante a instante sin la interferencia constante del yo que quiere apropiarse de lo que ocurre. En este estado, incluso la idea de progreso pierde relevancia. La mente deja de preguntarse si está avanzando, si está más despierta que antes, si ha superado ciertos niveles. Estas comparaciones simplemente dejan de tener sentido. No porque se haya alcanzado un estado superior, sino porque la estructura que sostenía esas preguntas ha perdido su centralidad. La conciencia ya no gira alrededor del yo. Y cuando esto ocurre, la experiencia se vuelve más directa, más inmediata. La vida deja de ser interpretada constantemente desde una narrativa personal y comienza a ser vivida como un flujo de acontecimientos que no necesitan ser definidos por una identidad. Este tipo de percepción no elimina las dificultades ni los momentos de confusión, pero cambia la manera en que se experimentan. Ya no se convierten automáticamente en afirmaciones sobre quién soy. Y en ese cambio, la mente encuentra una forma de libertad que no depende de sentirse mejor que otros ni de sostener una imagen de claridad. Es simplemente la libertad de no tener que ser alguien en cada momento.
Cuando esta forma de vivir comienza a integrarse, la mente descubre algo que transforma profundamente su relación con el conocimiento. Durante mucho tiempo, comprender algo ha significado acumular información, desarrollar explicaciones, construir ideas más complejas sobre la realidad. Incluso en el ámbito de la conciencia, la mente ha intentado organizar su comprensión como si se tratara de un sistema que puede ampliarse, perfeccionarse y demostrarse, pero cuando la necesidad de sentirse superior comienza a disolverse, el conocimiento deja de ser un medio para afirmarse. La comprensión ya no necesita convertirse en un argumento, en una explicación que debe compartirse o en una idea que debe sostenerse. Se vuelve algo mucho más simple, una forma de ver. He observado que en este estado la mente se vuelve menos interesada en convencer, en explicar o en corregir a otros, no porque haya perdido la capacidad de pensar o de comunicarse, sino porque ya no siente la necesidad de validar su percepción a través de los demás. La comprensión no busca confirmación externa. Esto cambia profundamente la manera en que se comparte el conocimiento. La persona puede hablar, puede expresar lo que ve, pero ya no lo hace desde la necesidad de demostrar que tiene razón o que ha alcanzado un nivel superior de conciencia. Habla cuando es natural hacerlo. Y también puede permanecer en silencio sin sentir que pierde algo. Este silencio no es una postura ni una estrategia, es simplemente la ausencia de la necesidad de afirmarse constantemente. En ese espacio, la relación con los demás se vuelve más genuina. Ya no se trata de enseñar, de guiar o de corregir desde una posición elevada. Se trata de compartir desde la experiencia directa, sin jerarquías psicológicas. Este cambio también afecta la forma en que la mente aprende. La persona se vuelve más abierta, más disponible para descubrir aspectos que antes no veía, porque ya no necesita proteger una imagen de claridad. Puede reconocer que no sabe, que no entiende completamente, que aún está explorando. Y esa apertura es precisamente lo que permite que la comprensión siga profundizándose. Paradójicamente, cuando la mente deja de intentar ser más consciente que los demás, es cuando la conciencia puede desplegarse con mayor libertad. A medida que esta comprensión se vuelve más profunda, la mente comienza a notar que muchas de las tensiones que antes experimentaba estaban directamente relacionadas con la necesidad de sostener una identidad, incluso una identidad consciente. Había una presión constante, aunque sutil, por mantenerse en cierto estado, por responder de una manera específica, por no caer en patrones que ya se consideraban superados. Esta presión generaba una vigilancia interna continua. La mente se observaba a sí misma no solo para comprender, sino para corregirse, para ajustarse a una imagen de cómo debería ser alguien consciente. Pero cuando esa imagen pierde su fuerza, la vigilancia se relaja, la atención deja de ser un instrumento de control y vuelve a convertirse en una forma de percepción libre. La persona puede notar sus pensamientos, sus emociones, sus reacciones, sin la necesidad inmediata de modificarlos para encajar en una idea de claridad. Este cambio introduce una forma de descanso psicológico que muchas veces no se reconoce como tal. Es el descanso de no tener que sostener una versión de uno mismo. En ese estado, la mente se vuelve más flexible, más abierta a lo que ocurre. Las reacciones pueden aparecer sin convertirse en conflictos internos. La emoción puede surgir sin necesidad de ser interpretada como un fallo en el camino. Incluso la confusión puede ser experimentada sin la urgencia de resolverla de inmediato. Esta apertura no implica pasividad ni indiferencia. La inteligencia sigue operando, la capacidad de responder sigue presente, pero ya no está condicionada por la necesidad de mantener una imagen. La acción surge de la claridad del momento, no de la obligación de actuar como alguien consciente. Este tipo de funcionamiento tiene una cualidad profundamente distinta. Es más espontáneo, más directo, menos calculado. La mente ya no está filtrando constantemente la experiencia a través de la pregunta, ¿esto confirma quién soy? Y cuando esa pregunta desaparece, la vida se vuelve más sencilla,
no porque los problemas desaparezcan, sino porque la carga psicológica asociada a ellos se reduce considerablemente. La conciencia ya no se utiliza como un medio para sentirse superior, sino como un espacio donde la experiencia puede desplegarse sin la interferencia constante del yo. Cuando la mente comienza a vivir desde esta apertura, algo más profundo se revela en la forma en que se relaciona con los demás. Durante mucho tiempo, incluso sin darnos cuenta, hemos utilizado la comparación como una referencia constante. Observamos a otros y, de manera automática, evaluamos quién entiende más, quién reacciona mejor, quién parece más consciente. Esta comparación puede ser muy sutil, casi imperceptible, pero organiza gran parte de nuestra experiencia social. Sin embargo, cuando la necesidad de sentirse superior comienza a disolverse, la comparación pierde su función. La mente deja de utilizar a los demás como un espejo para definir su propio valor. Y en ese momento, la relación humana cambia de manera radical. La persona puede encontrarse con otros sin necesidad de medir, de evaluar, de posicionarse. Puede escuchar sin interpretar constantemente lo que el otro dice como un reflejo de su nivel de conciencia. Puede observar sin clasificar. Esta forma de relación tiene una cualidad profundamente distinta. No hay jerarquía psicológica, no hay alguien que está arriba y alguien que está abajo. Solo hay experiencias que se expresan desde diferentes momentos de comprensión. Este reconocimiento no surge de una idea moral ni de un esfuerzo por ser humilde. Surge de la comprensión directa de que la conciencia no es una propiedad individual, no pertenece a nadie, no puede acumularse ni medirse. Es un campo en el que todos participamos, aunque lo experimentemos de maneras distintas. Cuando esta comprensión se vuelve real, la necesidad de compararse pierde sentido y con ella desaparece una gran parte del conflicto psicológico que normalmente acompaña nuestras relaciones. La mente ya no necesita demostrar nada, ni siquiera a sí misma. Puede simplemente estar con el otro, sin proyectar una identidad, sin defender una posición. En ese espacio, las relaciones se vuelven más auténticas, más vivas. La comunicación se vuelve más directa, menos condicionada por la necesidad de afirmar o proteger una imagen. Y en esa sencillez aparece una forma de conexión que no depende de compartir ideas, niveles de comprensión o experiencias similares. Es una conexión que surge cuando la mente deja de separarse. Al final, la comprensión más profunda de todo este proceso es sorprendentemente simple. La conciencia no puede ser utilizada para convertirse en alguien superior sin distorsionarse. En el momento en que la mente intenta apropiarse de la claridad para afirmarse, esa misma claridad pierde su naturaleza, se convierte en una herramienta del ego, en una forma más refinada de identidad. Pero cuando la conciencia se vive sin apropiación, sin la necesidad de convertirse en algo, ocurre algo completamente distinto. La mente deja de girar alrededor de sí misma. Ya no necesita confirmarse, compararse, ni sostener una imagen de quién es. En ese estado, la conciencia no pertenece a nadie. No es mía ni tuya. Es simplemente el espacio en el que la experiencia ocurre. Y en ese espacio, la idea de superioridad no tiene sentido. No porque sea incorrecta desde un punto de vista moral, sino porque no tiene fundamento en la realidad de la experiencia directa. La mente puede haber comprendido más cosas, puede haber observado ciertos procesos con mayor claridad, pero esa comprensión no la convierte en algo distinto a los demás. La diferencia está en la forma en que se expresa la experiencia, no en la esencia de la conciencia. Cuando esta comprensión se vuelve real, la búsqueda cambia completamente de dirección. Ya no se trata de ser más consciente, sino de dejar de construir una identidad alrededor de la conciencia. Y en ese movimiento, la mente encuentra algo que había estado buscando sin darse cuenta. Una forma de libertad que no depende de ser mejor que nadie. Tal vez ese sea uno de los descubrimientos más importantes del camino interior. La verdadera claridad no separa, no eleva, no distingue, une, simplifica, libera. Y cuando esa claridad comienza a manifestarse en la vida cotidiana, la conciencia deja de ser una idea y se convierte en una forma de estar en el mundo donde no hay necesidad de ser más que nadie para ser plenamente.